Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21. Como hemos reportado esta mañana, al promediar las 10:30, se produjo un derrumbe en la Costa Verde, en el límite entre los distritos de Chorrillos y Barranco, a la altura de la playa Los Yuyos. Afortunadamente, no hubo heridos que lamentar, pero sin embargo esto hace ver el riesgo permanente que significan los acantilados de la Costa Verde y nos lleva a preguntarnos si estamos tomando acciones para mitigar cualquier desgracia que pueda suceder. Y para analizar este tema nos ha visitado a esta hora de la tarde Manuel Vilches, el ingeniero Manuel Vilches. Él es un especialista de INGEMET, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú, que ha estado hacia el mediodía en la zona donde ocurrieron los hechos y a quien vamos a hacerle algunas de las preguntas respecto a este tema. ¿Cómo está, ingeniero Vilches? ¿Qué tal? Buenas tardes. Quisiera empezar preguntándole qué es lo que generó este suceso, porque no ha habido un movimiento sísmico ni telúrico. ¿Se puede producir de manera totalmente espontánea un derrumbe de esta naturaleza? Claro, lo primero que tenemos que ver aquí es los condicionantes, ¿no? ¿Qué es lo que condiciona que esta zona sea susceptible, ¿no? ¿Qué es susceptible de que en la zona esté propensa se produzcan este tipo de eventos, ¿no? Caídas de rocas, derrumbes. Bueno, aquí en esta zona tenemos un talud formado principalmente por un material que no está muy consolidado, acumulado por el río Rímac en un tiempo pasado geológico. Tenemos una altura del talud de más o menos 45 metros y una pendiente que está entre los 70 y 75 grados. Este material, al estar a esa inclinación y no estar muy consolidado, al tener entre sus niveles, rocas o diferente tipo de material fino intercalado con material más grueso, condicionan que en esta zona se produzcan este tipo de eventos, ¿no? Hemos visto que, bueno, si remontamos en el tiempo, a lo largo de casi todo el acantilado podemos ver que existen caídas o se han reportado caídas de clastos, lo llamamos clastos rocas, pequeños o volúmenes pequeños de material. Sin embargo, estas dos últimas oportunidades, como fue en el Malecón Castañola y ahora, bueno, han sido volúmenes grandes que no han podido o que no han resistido la malla que está ahí, no ha resistido la cantidad de material, Porque ¿no? hay esta geomalla en gran parte de la Costa Verde. ¿Y qué propósito tiene esta geomalla? ¿De qué nos protege, digamos? Porque claramente no ha cumplido su cometido el día de hoy. Principalmente veo que la geomalla está colocada principalmente para evitar de que estas rocas pequeñas que se puedan desprender caigan a personas que están caminando o vehículos que están transitando por la vía. Y bueno, Pero estamos hablando de pequeñas rocas, digamos. Un grupo de rocas, ¿no? Una de 10 centímetros, 5 centímetros que te caiga el parabrisas puede hacer que pierdas el control y te puedes estrellar, ¿no? Y causa un accidente. Esa es la función principal de este tipo de mallas, que ese material que se cae se acumule al pie. Pero como te decía, cuando el material o el volumen es mayor, también se acumula en la parte baja de la malla si es que no se produce la zona de arranque del derrumbe por detrás de donde está anclado la malla, pues todo el material se acumula en la parte baja de igual forma, pero cuando es mucho material tiende y rompe y empuja esta malla, ¿no? No aguanta gran cantidad de volumen y bueno, y se produce la obstrucción de la vía, ¿no? Ahora, usted ha mencionado este derrumbe que sucedió en Magdalena ya en septiembre de este año. Y luego de esto el Consejo Metropolitano emitió una ordenanza que declaraba como intangible una franja de 120 metros en la parte superior de la Costa Verde. Dijo que básicamente no se pueden construir nuevos edificios. ¿Una medida de esta naturaleza es suficiente? ¿Ayuda? ¿O habría que tomar una medida más drástica para reducir los niveles de riesgo? En referencia a esto, justamente a raíz de este problema ocurrido en Magdalena, el INGEMET elaboró un informe. Y en base a este informe se hizo la declaratoria de emergencias para toda el acantilado de la Costa Verde. Y lo que se busca dentro de esta declaratoria de emergencia es justamente hacer los estudios definitivos para dar las soluciones definitivas, ¿no? ¿A qué me refiero? Hacer el tipo de obras que se necesitan hacer en esta zona, ¿no? ¿Qué tipo de obras serían esas? Bueno, esto lo va a determinar, como te digo, los estudios principalmente de estabilidad de taludes, ¿no? Bueno, dentro de las recomendaciones podrían estar, estimo, lo que es el perfilaje o quitarle un poco de pendiente al talud o hacer banquetas, terrazas o andenerías en el talud, perdón, en el acantilado, ¿no?
Pero esto dependerá si es que si no existen viviendas pegadas al borde, en la parte superior, porque si están las viviendas al borde, bueno, no se va a poder hacer estas terrazas, ¿no? O tendrían que retirarse esas viviendas. Esto ya es materia ya de estudio de la autoridad competente, ¿no? Pero la verdad que llama la atención, sin ser uno experto, uno ve algunos edificios que están realmente sobre el acantilado y uno se pregunta cómo han obtenido la licencia de construcción, ¿no? Porque están realmente en una situación de riesgo. ¿Qué tanto riesgo hay para estos edificios que están prácticamente ya sobre el acantilado? De todas maneras, la presencia de la sola carga de estas estructuras, bueno, ejerce una presión sobre el acantilado, ¿no? Bueno, esa presión estimo que debió haber sido calculada cuando se hicieron estas construcciones. Pero lo lógico, a mi punto de vista como geólogo, bueno, no es pertinente o no recomendable construir viviendas tan pegadas al borde de un acantilado de este tipo de material, ¿no? Yo entiendo que cuando uno, por el Reglamento Nacional de Edificaciones, uno lleva adelante una construcción, uno hace un estudio de suelos. Pero yo no sé si ese estudio de suelos es como acumulativo, digamos, cada quien hace el estudio de suelos por su propiedad, pero también hay un efecto acumulativo cuando se construyen varios edificios. ¿Hay estudios de este tipo? Lo que pasa es que un estudio de suelo se hace, por ejemplo, si nos retiramos del talud, por ejemplo, 200 metros y hacemos un estudio de suelos, nos va a decir, dependiendo del tipo de estructura, el tamaño de la estructura del edificio que vamos a construir, nos va a decir, ¿no? A tanta profundidad, ¿no? Y ahí hacemos los estudios de suelo, a esa profundidad. Pero aquí hay una condicionante más, que estás pegado a un talud. En ese talud no encuentras vamos a decir, la misma resistencia hacia la cara libre que es el talud. O sea, hay una cara libre que va a ser mucho más propensa a que por ahí salga o reviente la carga que le estás colocando encima, ¿no? Si tú te retiras 200 metros, como te digo, es diferente, ¿no? La carga se distribuye en todo lo que es el suelo, ¿no? Lo que sería que haya un cierto retiro, entonces. Exactamente, ¿no? Y justamente esos estudios que se pretenden o se piensan hacer ya dentro de la declaratoria de emergencia es justamente determinar cuál es la distancia mínima que debería ser para la construcción de la distancia mínima que deben respetar las construcciones, ¿no? De acuerdo. ¿Sí? Pero si es que ya hay edificaciones que están ya no en esa distancia, sino más cerca del talud, lo ideal sería que estas salgan de ahí, o sea, están en un riesgo inminente quienes viven al borde del talud. Como te digo, nosotros como geólogos damos las recomendaciones y bueno, esto ya depende de las autoridades competentes, ¿no? De acuerdo. Sí. También mencionaba usted la presencia de vegetación, ¿no? En algunas partes de la Costa Verde, efectivamente, bueno, se llama la Costa Verde Claro. porque hay o ha habido incluso más vegetación. ¿Esto de alguna manera contribuye a que el talud sea un poco más estable? En realidad cumple su propósito cuando tú haces un riego tecnificado, ¿no? Le provees a las plantas que estás utilizando como método de estabilización y de embellecimiento del paisaje, le das el agua necesaria sin que se produzca le proveas una mayor cantidad de agua. Esta cantidad de agua en exceso puede meterse entre los poros del material que conforman el acantilado y pueden hacer que se produzcan fuerzas intersticiales y que produzcan estos derrumbes, ¿no? O sea, si hay un riego por goteo, digamos, medido, podría contribuir, pero si es que el riego es excesivo, más bien podría generar un factor de riesgo. Exacto, ¿no? El exceso de agua desestabiliza todos estos acantilados, ¿no? Ahora, en escenario de un sismo, ¿qué podría pasar en la Costa Verde? Bueno, se pronostica que va a haber un sismo de 9 grados, 8.5, 9. Y bueno, en definitiva, si vemos que sin necesidad de presencia de un sismo se producen estas caídas, bueno, se podría estimar de que van a haber mucho más derrumbes a lo largo de todo el acantilado, ¿no? Cuando usted dice se estima que habrá un sismo, ¿hay alguna manera de saberlo? Porque esa es la pregunta de siempre, ¿no? En realidad, las teorías o la estimación de este evento se basa en lo que le llaman el silencio sísmico, ¿no? Que no existe una ventana de sismicidad, no me refiero a sismos pequeños, sino sismos mayores de 8 grados, que están entre Pisco y Barranca, ¿no? Y entre estos está Lima, ¿no? Y no existe, ¿no? El último, bueno, ha sido hace mucho tiempo, ¿no? Y se espera por eso, ante este silencio sísmico, esta ventana de ausencia de este tipo de sismo de gran magnitud, que ocurra, ¿no? ¿Cuándo va a ocurrir? No se sabe, pero sí, por eso se trabaja mucho en la prevención, ¿no? Preparar a la población, a la ciudadanía, de que
para que sepa qué hacer si se produce este sismo, ¿no? Ahora, finalmente, siempre hay esta aspiración de poder detectar los sismos con una cierta antelación, lo que nos permita de alguna manera prepararnos, aunque sea un minuto, unos segundos antes. En el caso de México, por ejemplo, ya hay un sistema de alerta temprana. En el caso de Perú, ¿podría darse algo similar? Claro, existen los sistemas de alerta temprana que te dan, dependiendo de la distancia a la cual dónde ocurrió o dónde se produce el epicentro. Mientras más lejos esté de Lima, pues mayor tiempo vas a tener para poder prepararte, ¿no? Porque la onda sísmica tiene un tiempo de viaje, ¿no? Y mientras más lejos esté, pues mucho más tiempo, va a demorar un poco más en llegar a Lima. Pero si el sismo está frente a Lima, pues ese tiempo va a ser menos reducido, ¿no? De acuerdo. Depende de la ubicación del epicentro, ¿no? Para que este sistema de alerta sea eficaz, ¿no? De acuerdo, o sea, mientras más lejos, evidentemente podrá avisarnos con mayor antelación, ¿no? Exacto. Y es que en estos casos, imagino yo que 10 segundos incluso pueden hacer alguna diferencia, ¿no? Claro, te permite por lo menos ubicar una zona segura, ¿no? Correcto. Muy bien, ingeniero Vilches. Bueno, yo le agradezco. Vamos a estar atentos a las medidas de política que se tomen luego de este hecho, que es un hecho aislado, pero que cada vez está siendo más frecuentes y la verdad que llaman atención y debe llamar la atención de las autoridades. Muchas gracias, ingeniero. Okay, gracias. El ingeniero Manuel Vilches es ingeniero de Ingemet, especialista en el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico de el Perú. Vamos a seguir informando sobre este hecho. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.